En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje. Miguel Ángel Santiago, redactor de Agroradio, la agricultura bien contada. Ya nadie duda que el suelo en la agricultura es uno de los principales elementos, por no decir esencial, a la hora de producir alimentos. En el agroreportaje de esta semana desgranamos y realzamos la importancia de los suelos. Cogemos la lupa y observamos la fauna microbiana. ¿Hasta qué punto es beneficiosa? ¿Qué papel y qué funciones desempeñan para nuestra agricultura? Se lo contamos en Agroradio. El micromundo de los suelos. Los suelos sanos son el fundamento del sistema alimentario. Nuestros suelos son la base de la agricultura y el medio en el que crecen casi todas las plantas destinadas a la producción de alimentos. Los suelos sanos producen cultivos sanos que alimentan a las personas y a los animales. De hecho, la calidad de los suelos está directamente relacionada con la calidad y la cantidad de alimentos. Los suelos proporcionan los nutrientes esenciales, el agua, el oxígeno y el sostén para las raíces que nuestras plantas destinadas a la producción de alimentos necesitan para crecer y florecer. Es por ello que los microorganismos que lo forman son de vital importancia. Pero, ¿qué es la fauna de los suelos? ¿Qué organismos microbianos la forman? El suelo está compuesto de material mineral, material orgánico, agua, aire y organismos vivos. De 3 a 6% de material orgánico y menos del 1% de organismos vivos. Estos últimos, a pesar de ser la parte minoritaria, son sin duda esenciales para la producción agrícola y fertilidad del suelo. El conjunto de organismos vivos en el suelo comprende, entre otros, insectos, lombrices, bacterias, hongos, protozoos y nemátodos. Los insectos y las lombrices son los gigantes de la biota del suelo, mientras que las bacterias, los hongos, los protozoos y los nemátodos pertenecen a lo que denominamos microorganismo o microbios del suelo. Hablamos con Jesús Rincón, un agricultor ecológico, y resume brevemente la definición de la fauna microbiana. La fauna microbiana son todos los seres microscópicos que viven en el suelo, que no vemos, como bacterias, hongos, arqueas, microalgas. Cuando hablamos de suelos vivos, nos referimos a suelos donde toda esta comunidad de seres tiene las condiciones para prosperar, dándole fertilidad al suelo. La microbiota o microbioma es el conjunto de microorganismos que habitan el suelo. Así lo explica en Agroradio Francisco Miguel de Cara, investigador titular de IFAPA, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. El conjunto de microorganismos que habitan un suelo es a lo que conocemos como microbiota del suelo o como microbioma del suelo. Y aquí se incluyen diferentes grupos de seres vivos microscópicos, como su propio nombre indica, entre los que encontramos bacterias y arqueas, hongos, protozoos y también otros organismos que, sin ser microorganismos, dado su tamaño y su importancia para los suelos y para los cultivos, pues los incluimos dentro de este grupo, que son los nematodos. Los nematodos son realmente animales, son gusanitos muy pequeños, microscópicos realmente, la mayor parte de los que conocemos en nuestros suelos, y el conjunto de todos estos grupos de organismos es lo que constituye la microbiota del suelo, la microbiología del suelo, que es algo complejo, como se pueden imaginar, donde hay una cantidad de relaciones y de interacciones enorme. Y por dar algún dato de suelos de invernadero de Almería, para que se hagan una idea de la presencia que tienen en el suelo, en cuanto a las bacterias, podemos encontrarnos de forma habitual entre 100 y 1000 millones de propágulos de bacteria por kilo de suelo. También en un kilo de suelo nos solemos encontrar, en los análisis que hacemos en suelos de invernaderos, entre 1 millón y 10 millones de propágulos de hongo, y también entre 10.000 y 100.000 nematodos, ¿no? Estos son los rangos o los números entre los cuales nos encontramos
y que reflejan el papel y la presencia que tienen estos microorganismos en los suelos y suelos además de cultivo de invernadero. Diseccionamos aún más el concepto. Conversamos largo y tendido con Bienve Marzo, el gestor de contenidos de la plataforma Tierra, que es una iniciativa para la digitalización del sector agroalimentario del grupo cooperativo Cajamar. Él nos hace ver la diferencia entre la fauna general y los microorganismos que componen el suelo. Una de las principales diferencias es el tamaño de unos y otros. Bueno, en primer lugar, generalizando, pues se hablaría de fauna general del suelo, es decir, se considera fauna del suelo a aquellos animales que se alimentan de los restos orgánicos existentes en el suelo. La fauna pues suele conformar cerca del 15% de la biomasa total del suelo, pero es muy variable dependiendo de las condiciones climáticas y de manejo de cada uno de los suelos. Por tanto, a diferencia de los microorganismos, la fauna no posee metabolismos especiales que le permitan liberar nutrientes inorgánicos, vivir en anaerobiosis, degradar moléculas recalcitrantes, etc. Y finalmente, pues la fauna del suelo suele clasificarse según el tamaño de los organismos y tendríamos micro, meso y macrofauna. Pero a nosotros especialmente la que creo que nos puede llegar a interesar más sin duda alguna es la fauna microbiana, y de manera general pues se puede afirmar que los microorganismos se distribuyen según las condiciones ambientales y la disponibilidad de alimentos. Por ejemplo, las zonas superficiales del suelo, es decir, los primeros centímetros, hay una mayor cantidad de restos orgánicos y oxígeno, de manera que allí pues se dispone una mayor cantidad de organismos con metabolismos aeróbicos, ¿no? Pero a medida que vamos profundizando en el perfil o en el suelo, hacia capas más profundas, pues nos encontramos con que hay mayor falta de oxígeno, y por esa razón se desarrollan más los microorganismos que son tolerantes a la falta de oxígeno o anaerobios, ¿no? Es decir, y estos degradan compuestos derivados de la actividad de los microorganismos que son más superficiales. Si tuviéramos que generalizar en cuanto a composición general de estos o de esta fauna microbiana, hablaríamos de bacterias aeróbicas, anaeróbicas, actinomycetes, hongos, microalgas, protozoos, cianobacterias, etc. Y respecto a los beneficios que genera esta fauna microbiana, pues sin duda alguna sus funciones son vitales para mejorar la calidad edáfica del suelo, tanto a niveles de propiedades químicas como en la mayor disponibilidad de nutrientes, tanto micro como macronutrientes para los cultivos, la mejora de las propiedades físicas, ya que hace una mejora tanto en lo que es porosidad del suelo, estructura, incluso mejora la textura a largo plazo, y hace mucho más eficiente el riego y mejora el estado de conservación del mismo. Y una de las cuestiones más importantes es que al aumentar esa fauna microbiana, aumenta la biodiversidad del mismo, y también hay una mejora en lo que podríamos decir el efecto biocida que puede tener el suelo, cuyo objetivo es destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control sobre un organismo nocivo. En definitiva, como vemos, esa fauna microbiana pues es la pieza clave de sostenibilidad de un suelo de cultivo agrícola. Entrevistamos también a Miguel Ángel Gómez, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería e investigador en microbiología de suelos en la Universidad de Almería. Él nos habla de la microbiota como un ente vivo. La microbiota del suelo forma parte de la fracción biológica del suelo, la parte viva, la parte que le confiere la vida y hace que el suelo sea considerado un ente vivo. Esa microbiota está conformada por microorganismos, tales como bacterias, hongos, nematodos, virus, que también hay en los suelos, protozoos, etc., que son los componentes generales. Dentro de esta microbiota hay que diferenciar la fracción de la microbiota que es patógena, que produce enfermedades en las plantas, y la parte aquella que ya conocemos, que son beneficiosos para los cultivos. Por poner algunos ejemplos, los rizobios, que sabemos que tienen la capacidad de establecer una simbiosis con las leguminosas y fijar nitrógeno atmosférico en el suelo a partir de esos nódulos que establecen en simbiosis con las raíces de las plantas. U otras bacterias que ya se estudiaron en los años 85 aproximadamente y que se comercializan ahora en preparados microbiológicos, que inciden también en el desarrollo de las plantas y son especies del género Pseudomonas fundamentalmente. Luego, por ejemplo, los nematodos no patógenos, los saprofitos o de vida libre, donde muchos de ellos se alimentan de otros microorganismos del suelo, como las bacterias, son bacteriófagos, los que se alimentan de hongos, fungívoros,
y otros que sí producen enfermedad, como son fundamentalmente los del género Meloidogyne en nuestro territorio aquí en Almería, en los invernaderos de Almería. Y en cuanto a los hongos, pues también hay hongos que se han demostrado que tienen una incidencia sobre el crecimiento de las plantas o antagonistas de patógenos de origen telúrico, entre otros la conocida tricoderma o las micorrizas, que establecen una simbiosis también con las plantas y que inciden en el desarrollo vegetal. Bueno, esta breve descripción pues, nos da una idea de la complejidad de la microbiología del suelo. ¿Y cuál es el papel fundamental de la fauna del suelo y su microbiota? El papel fundamental de los microorganismos del suelo presenta grandes diferencias, sobre todo si se trata de una roca o el asfalto. Así lo analiza Francisco Miguel de Cara, investigador titular de IFAPA. Los microorganismos que encontramos en el suelo presentan una relación muy estrecha con el propio suelo. Es decir, el suelo está ahí, el suelo se ha originado y lo que vemos hoy como suelo, interpretamos como un suelo, es fruto de la modificación de una roca, de la roca madre, con el transcurso de los años y la acción fundamentalmente de estos microorganismos que han ido degradando, modificando la estructura, la textura y la composición de esa roca para dar lugar al suelo. Y el suelo, una vez constituido, permite la proliferación de plantas y de otro tipo de organismos superiores. Y esos microorganismos siguen ahí. Quiere decir, los microorganismos del suelo han vivido en ese suelo y han vivido ese proceso de transformación del suelo y han ido adaptándose a ese suelo. Por tanto, el papel fundamental de los microorganismos del suelo es mantener y construir el suelo. ¿Qué diferencia a un suelo de una roca o del asfalto? Lo que lo diferencia fundamentalmente es la presencia de estos microorganismos, que es lo que permite que se desarrolle otras formas de vida en ese suelo, caso que no vemos ni en el asfalto ni en la roca. Por tanto, el papel fundamental de los microorganismos del suelo es mantener y construir el propio suelo. Y es que la génesis de la roca madre tiene una gran importancia para la cuestión que en este agroreportaje nos ocupa. Miguel Ángel Gómez, del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería. Para ilustrar la importancia de la microbiología del suelo, voy a hacer referencia tal vez a la formación del suelo a partir de la roca madre, a la génesis del suelo. Por ejemplo, la observación de la roca expuesta a la intemperie pues nos muestra la presencia de musgos, líquenes, y basta que llueva para que su aparente inactividad pues desaparezca y se desarrolle. Son los primeros formadores del suelo. Estos organismos son fototróficos y producen materia orgánica. El dióxido de carbono que generan durante su respiración se convierte en mezcla con el agua en ácido carbónico que disuelve las rocas, especialmente las calizas. Esto, unido a otros procesos físicos y químicos, heladas y de hielo, causa grietas donde se forma el suelo primitivo y permite que se desarrollen otras plantas superiores. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, una higuera creciendo en la torre de una iglesia? Estas plantas, cuando mueren, producen material vegetal senescente, es decir, hojas, tallos, raíces, frutos, que se convierten en alimento para los microorganismos y permite su desarrollo y que se multipliquen. Y conforme el proceso avanza, los minerales se solubilizan y se van creando ya otro horizonte y se producen suelos más profundos. Esta breve descripción sobre la formación del suelo a partir de la roca madre pues nos permite reflexionar sobre la importancia de la microbiología del suelo y su papel fundamental. Por ello, cada suelo tiene su propia microbiología en función de sus condiciones y los microorganismos pues colonizan todos los ambientes. Por su parte, Bien B. Marzo de Plataforma Tierra incide en que los microorganismos del suelo agrícola ayudan a la fertilidad, a la rehabilitación y a la biodegradación del mismo. Lo escuchamos. Los organismos del suelo mantienen procesos críticos como el almacenamiento de carbono, los ciclos de nutrientes y la diversidad de especies de plantas. Luego también la biodiversidad del suelo juega un papel muy importante en la fertilidad del mismo, en su rehabilitación, en la absorción de los nutrientes por las plantas y en los procesos de biodegradación, de la reducción de residuos peligrosos e incluso en el control de plagas de forma natural. Y luego la pregunta más importante quizás desde el punto de vista de los agricultores, que es cómo esos microorganismos en el suelo aumentan la productividad, pues sería porque ponen esos microorganismos, digamos que son más o hacen más eficiente lo que es la absorción y el reciclado de nutrientes básicos requeridos por todos los ecosistemas,
como son el nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, además de los oligoelementos. Por supuesto, también generan la descomposición de la materia orgánica en lo que se denomina proceso de humificación para la formación del humo. De esta manera pues se aumenta la retención de la humedad del suelo, se reduce el lisividad de nutrientes y aumenta el reservorio nutricional. Luego generan un incremento de la porosidad del suelo, la infiltración del agua, la reducción de la superficie de escorrentía y de la erosión, ¿no? Y ecológicamente pues lo que es la microbiota del suelo regula muchas funciones críticas, pero básicamente lo que sí tenemos claro es que conforme más se reduzca esa microbiota, pues evidentemente más se va a degradar dicho suelo, y cuanto mayor capacidad tengamos de aumentar esa biodiversidad en la microbiota del suelo, pues evidentemente estaremos hablando de una mejora en la calidad edáfica del mismo, que hará que el suelo sea, desde el punto productivo agrícola, mucho mejor. Ha quedado clara la definición de la microbiota y su papel, pero ¿qué funciones puede tener? Entre muchas de las funciones de la microbiota podemos destacar que las bacterias y hongos utilizan la materia orgánica como fuente de energía y nutrientes. Los microbios liberan nutrientes tales como nitrógeno, fósforo y azufre en formas que las plantas pueden aprovechar. Jesús Rincón, agricultor ecológico, destaca que una de las funciones más importantes es la de descomponer la materia orgánica y proporcionar nutrientes. Él lo llama memoria del suelo. Igual que en la superficie vemos cómo funciona cualquier biotopo, por ejemplo, vemos un prado donde los rumiantes van, comen, pero se tienen que desplazar rápidamente porque el lobo, que es otra parte de ese biotopo, lo acecha. Entonces la hierba crece, el rumiante se la come, pero se tiene que ir a otro sitio a comer, dándole tiempo que vuelva a crecer la hierba, gracias a que está el lobo. Todos son partes de ese biotopo. Pues abajo yo lo veo igual. La función que tienen es descomponer materia orgánica y proporcionar nutrientes para crear la red del suelo, crear ese sistema, esa memoria de suelo. Francisco Miguel de Cara de Ifapa habla de la interacción ya con el ser humano, que en este caso es el agricultor. Es por eso que las funciones de la microbiota las divide en dos cuestiones: nutrición y sanidad del cultivo. Lo escuchamos. Ya al hablar de funciones en el cultivo ya estamos dándole una perspectiva de la interacción o de la utilidad para el ser humano, para el agricultor en este caso. El ámbito de funcionalidad de los microorganismos con el cultivo se puede agrupar en dos cuestiones fundamentalmente. En la cuestión de la nutrición del cultivo, por un lado, y por otro lado en la relacionada con la sanidad del cultivo. Existen numerosos trabajos donde se pone de manifiesto que hay microorganismos que ponen a disposición de las raíces de las plantas ciertos nutrientes, agua con sales minerales disueltas, y ese papel lo cumplen ciertos microorganismos, como pueden ser las micorrizas en los ambientes naturales. Por otro lado, los microorganismos que descomponen la materia orgánica facilitan que la materia orgánica y sus nutrientes y los nutrientes asociados a ella estén disponibles para las raíces de las plantas también. O sea que sería una función indirecta en el aspecto nutricional de la planta. Y desde el punto de vista de la sanidad, hay microorganismos que son antagonistas de hongos patógenos o de nematodos o de microorganismos patógenos, otros que inducen o que generan ciertas respuestas resistentes en las plantas. Esto sobre todo estoy hablando de trabajos desarrollados a escala de laboratorio, pero se conoce esa respuesta de inducción de resistencias en las plantas. Y por otro lado, relacionado con la sanidad de los cultivos, hay una proporción muy pequeña, muy pequeña de microorganismos que hay en el suelo que pueden ocasionar daños en las plantas, que son los denominados microorganismos fitopatógenos o nematodos fitoparásitos. Asimismo, Miguel Ángel Gómez, del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería, manifiesta que cuanto mayor es el contenido de materia orgánica, mayor es la diversidad microbiana, y esta diversidad microbiana es de vital importancia. En trabajos realizados dentro del grupo de investigación, pues se ha demostrado que a mayor contenido de materia orgánica en el suelo, hay mayor diversidad microbiana y que existe una relación con el vigor de las plantas. Es decir,
suelos con más materia orgánica, más diversidad microbiana y un mayor vigor de las plantas. Por tanto, la diversidad microbiana es de vital importancia, ya que es esencial para garantizar los ciclos de los nutrientes y los fenómenos de descomposición de la materia orgánica. En consecuencia, los microorganismos son un vínculo, crucial entre disponibilidad de nutrientes en el suelo y la productividad de las plantas, y por lo tanto eso se considera esencial para mantener o incluso mejorar la fertilidad del suelo y la producción de los cultivos. Y por ejemplo, para otro ejemplo, pues en otros ensayos realizados también dentro de investigación dentro del grupo, pues hemos estudiado tanto en invernadero como en cultivos extensivos la presencia tanto de Rhizobium como de micorrizas de forma natural o nativa. Es decir, los suelos están abonados con estos microbios. De ahí que la microbiología juega un papel fundamental en la fertilidad o la regeneración del suelo, pero desde un enfoque de realizar manejos que fomenten o lo incrementen en el suelo. Porque, en general, una idea que me gustaría que quede clara es que la microbiota del suelo no produce merma en la producción, sino todo lo contrario. Y por lo tanto, las prácticas culturales de desinfección del suelo y de esterilización, por defecto, no son recomendables, a excepción de casos muy justificados para el control de alguna enfermedad o patógeno. Desde el punto de vista biológico o ecológico, ¿cómo es de importante el equilibrio en el suelo? Precisamente la complejidad en las comunidades microbianas tiene una severa importancia en la presencia de las raíces de la nueva planta. Francisco Miguel de Cara, de IFAPA. La complejidad que encontramos en el suelo en cuanto a las comunidades microbianas hace que el equilibrio que se alcanza en diferentes momentos del cultivo y del no cultivo pues sean también diferentes. Hay un factor que es clave, que rompe el equilibrio que tenemos en el suelo sin cultivar, que es la presencia de las raíces de la nueva planta. Tras el trasplante, esas raíces exploran el suelo, interaccionan con el suelo y obviamente eso afecta a los microorganismos que están en la zona de actuación de la raíz. ¿Cómo puede afectar el equilibrio a estas comunidades? Ese equilibrio, pues como digo, el equilibrio es que es dinámico. Hay diferentes equilibrios microbiológicos a lo largo del cultivo. Y obviamente el interés que tiene el productor es que ese equilibrio sea beneficioso, que mantenga los niveles nutricionales adecuados y que mantenga los niveles de sanidad del cultivo también adecuadamente. Y para que eso sea así es importante fomentar la microbiota funcional o los microorganismos funcionales que hemos descrito antes y tratar de limitar y de reducir la presencia de aquellos microorganismos que son nocivos para el cultivo, como los fitopatógenos, como los nematodos fitoparásitos. El verdadero reto que nos encontramos es cómo gestionar esos equilibrios, porque realmente las innumerables interacciones que se pueden producir en el suelo, en los microorganismos del suelo, dificultan ese cometido. Y es que la microbiana interactúa con la planta, comunicándose con el medio. Jesús Rincón, agricultor ecológico, pone el ejemplo de la captación de nitrógeno que la planta hace del aire. Toda esa microbioma interactúa con la planta ayudándole a relacionarse con el medio, le proporciona nutrientes, le ayuda a luchar contra los patógenos. Un ejemplo lo tenemos en las bacterias fijadoras de nitrógeno. El nitrógeno está en el aire y la planta no lo puede coger, pero gracias a la asociación con estas bacterias consigue capturar el nitrógeno y aprovecharse de él. En los suelos donde se aplican fungicidas sería imposible hacer agricultura ecológica, ya que nos cargamos toda esa microbioma. Todos estos conocimientos que acabamos de repasar, ¿cómo podemos aplicarlos a nuestra agricultura? ¿Cómo se ha trabajado con la microbiota? Como ya hemos escuchado de la boca de expertos, la microbiología del suelo tiene una grandiosa importancia para fomentar el desarrollo de los cultivos. En el ámbito de la agricultura, los microorganismos son fundamentales para conseguir mantener en buen estado la fertilidad del suelo para que se desarrollen cultivos vigorosos y sanos. Francisco Javier del Águila, director de operaciones de Viagro, nos despeja la duda sobre la forma en la que se ha trabajado con la microbiota. El microbioma del suelo es fundamental para los cultivos protegidos tanto de la zona de Almería como cultivos de
aire libre de todo el arco mediterráneo. Por ello, Viagro empezó a fijarse en este nuevo modelo de agricultura sostenible hace ya unas 2 décadas, cuando abarcó el cultivo de ecológico. En esta rama de cultivo de ecológico, la limitación de herramientas convencionales hacía que estos otros medios de sanidad vegetal, cuidando la microbiología o aportando, como se empezaba en aquella época, se masificara y se tuviera que ahondar en su estudio. Por ello, Viagro desarrolló su equipo de I+D centrándose en microbiología. Esta microbiología la forma de aportarla y de abordarla de forma distinta. Siempre estamos acostumbrados a hacer un input aplicándolo para tener un control. Y el microbioma del suelo no funciona de esta forma. Necesita, para que sea óptimo, desde nuestro punto de vista y experiencia, una regeneración del microbioma nativo. La microbiología que está balanceada hace que no tengamos ninguna enfermedad y una buena nutrición, y cuando no está balanceada es cuando tenemos esos problemas. Por eso desde Viagro, con Epigen Technology, nos basamos a través de estudios científicos demostrando cómo con alimentos selectivos, lo que son vulgarmente conocidos como prebióticos, conseguimos balancear el sistema para obtener cultivos productivos y de alto rendimiento y valor organoléctrico. En definitiva, el suelo es vida. Nunca se han regado ni abonado, pero la naturaleza por sí sola se ha encargado de alimentarlos. Debemos trabajar en una agricultura con un enfoque que cuide el suelo y su fauna microbiana, manteniendo el equilibrio perfecto, siempre generando y no destruyendo. Concluimos este largo y tendido agroreportaje con una reflexión de Miguel Ángel Gómez, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería e investigador en microbiología de suelos en la Universidad de Almería. Nos despedimos con él. Desde el punto de vista del suelo en sí, hay que mirar los montes que tenemos alrededor. ¿Quién abona los árboles? ¿Quién abona los arbustos? ¿Quién abona esas hierbas? Nadie. ¿Quién las riega? Pues la naturaleza. Y todos estos suelos pues nunca han sido intervenidos por la mano del hombre. Y sin embargo el desarrollo vegetal de esas plantas es palpable. Todo el mundo lo podemos ver. Eso nos tiene que dar el enfoque de que la esterilización o la desinfección del suelo, como no sea, como digo, para controlar una enfermedad puntual que tenga su origen en el suelo, no tiene sentido. Porque el verdadero motor de los microorganismos del suelo, de los microbios, es la materia orgánica que el suelo contenga. Es tan importante la biodiversidad microbiana que en la actualidad se están vendiendo preparados microbiológicos con individuos que han sido aislados del propio suelo. Y aquí en este campo hay mucho trabajo por desarrollar en este sentido. Pero es verdad que un individuo solo no se instala tan fácilmente, no entra así como así en el suelo, porque el propio equilibrio dinámico del suelo, digamos que esas comunidades microbianas se rigen por un principio de fungistasis, que en síntesis viene a decirnos que si no hay alimento para todos, no se multiplica. Entonces, como conclusión a esta pequeña entrevista, me gustaría dar a entender que hay que trabajar en una agricultura con un enfoque que cuide el suelo. En Agro Radio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje.